El ejercicio que vamos a resolver hoy es el problema de obtener el mínimo de un vector de n elementos enteros, pero mediante una función recursiva. Planteamos una solución que tiene tres argumentos: el vector, la posición del último elemento y una variable min, que como verán es un parámetro que he inicializado en 999. Este parámetro, la primera vez, cuando n vale la última posición, va a comparar el último elemento del vector con ese valor 999 y va a almacenar en ella seguramente el último elemento del vector. E invoca a la función con el vector, 1 menos, y esa variable min. Con lo cual este proceso de comparación, al ser reiterado, en cada paso va a comparar cada elemento del vector con el valor que hemos almacenado en la variable min. Por lo tanto, cuando llegamos a la última posición del vector y volvemos a invocar, n va a pasar a ser menos 1 y vamos a decir que entonces el valor de la función va a ser el valor almacenado en este parámetro. Este es un parámetro de entrada, su valor va a ir modificándose a medida que la función es invocada, no va a retornar el mínimo ahí porque el objetivo de la función es que ella devuelva el mínimo. Por supuesto que esta solución funciona. Si la ponemos a ejecutar va a retornar el mínimo del vector, pero consideramos que es una solución que es muy perfectible. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un parámetro cuyo propósito es llevar el mínimo del vector transitoriamente, siendo ese el propósito de la función mínimo. Cuando detectamos que hay un parámetro que finalmente lo que está haciendo es lo mismo para lo cual estamos construyendo la función, entonces quiere decir que ese parámetro es un parámetro innecesario. Vamos a plantear otra solución en la cual ese parámetro min ya no está presente. Tenemos entonces el vector y la posición del último. Aquí efectivamente la función está llevando el mínimo del vector. La primera vez cuando entramos con n, supongamos que fuera 5, va a decir b sub 5 es menor al mínimo de todos los elementos anteriores a b sub 5. Cuando entra entonces con n valiendo 4, va a decir b sub 4 es menor a todos los elementos del vector anteriores a b sub 4. En algún momento este n va a valer 1 y va a invocar con 0. Entonces va a entrar acá y va a decir cuando n vale 0, el mínimo de este vector es b sub 0. Entonces, a la vuelta de la recursividad, así denominamos a esta comparación que finalmente se puede recién resolver cuando la recursividad está volviendo, va a resolver si el elemento actual es menor a ese mínimo de los anteriores, devolverá la función el elemento actual, y si no, tiene que devolver el mínimo de los anteriores. ¿Con qué dificultad nos encontramos? Pues nos encontramos con la situación que ese mínimo de los anteriores no lo tengo almacenado en ningún lugar, con lo cual no tenemos más remedio que por la rama del else volver a invocar a la función mínimo con los mismos parámetros con los cuales ya había sido invocado. Sabemos que cuando nosotros invocamos a una función con una serie de parámetros que son iguales a otra invocación de la misma función con los mismos parámetros, nos conviene utilizar una variable auxiliar para almacenar el resultado y no reiterar el llamado de la función. Eso es válido siempre, mucho más cuando la función es recursiva, porque es un buen momento para recordar que la solución recursiva siempre es más ineficiente que la solución iterativa. Por lo tanto, planteamos aquí esta solución con el mínimo almacenado en una variable, nuevamente la denominé min, pero fíjense la diferencia, esto es una variable local, es una instancia que se va definiendo para cada invocación de la función mínimo. Entonces decimos, bueno, el mínimo hasta ahora lo almaceno en la variable min. Y luego comparo el valor actual del vector, o sea, el b sub n, contra esa variable min. Y ahí evitamos
invocar la función mínimo de forma reiterada. Podríamos pensar, bueno, si la recursividad siempre es más ineficiente que la iteración, ¿por qué trabajamos recursivamente? Bueno, esto va a cobrar sentido un poquito más adelante cuando comencemos a trabajar con estructuras no lineales, como son los grafos y los árboles. Entonces, aquí pasamos de ver una función que tiene un parámetro formal que estaba trayendo una información que debería haber traído la función, a la solución en la cual evitamos la invocación reiterada de la función recursiva. Espero que esto les sirva y cualquier duda, por favor canalícenla a través del foro que tenemos en el aula y sigamos avanzando en este tema y en esta modalidad que para todos es un aprendizaje.